De nuevo, bienvenidos. Qué bueno que están en el programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. Y pastor, bienvenido. Igualmente, aquí estamos, como dice el apóstol Pablo, con el mismo sentir por la misma regla. Amén. O sea, hay un mundo cristiano que está observando a los ministerios, porque hay mucha diversidad de doctrinas, hay muchas denominaciones. No vamos a entrar ahora para identificar ninguna. Nosotros vamos a dedicarnos, como Dios nos llamó, a predicar el Santo Evangelio. Ahora, Pablo dice que el Evangelio que Dios le mostró a él, se lo mostró a Jesucristo. Sí, directamente. Ningún hombre. Y si alguien predica un Evangelio diferente al que me mostró Cristo, Claro. y lo dice 2 veces, dice es un maldito. Ahora, ¿cuál es Evangelio? ¿Cuál es ese Evangelio? Porque si uno lee a Mateo, a Marcos, Lucas, Juan, Lucas mismo dice, como otros han intentado poner en orden la historia, yo, Teófilo, buscando información de los que saben también. O sea, básicamente, Juan es más evangélico, Sí. no tanto de historia, porque no habla de historia. Pues es más Los teológico. demás sí hablan de historia, porque los otros hablan del camino de Cristo, la sanidad, de los milagros, caminar por el agua, Sí. todas esas cosas que son historia. Si era el Cristo, no era el Cristo, si era rey, no era rey. Exactamente. Ahora, Pablo dice en 2 Timoteo 2:8 que Timoteo, mira, tú sabes que Jesús es conforme a la descendencia del linaje de David, el cual fue resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y Romanos 2:16 dice, el juicio es conforme a mi evangelio. Y yo creo que ahí es donde debemos nosotros dar vuelta ahora, porque no es el evangelio de Marco, Lucas y Juan, No. sino el evangelio que Dios le reveló a Pablo, Jesucristo. Es decir, es que hay una cosa, es en quién iba a venir, si era el Mesías, si no era Mesías, si era el rey, no era el rey, si tenía la promesa de David. No, ¿cuál es el mensaje que nos dejó? ¿Qué es lo que dejó escrito de lo que él ya hizo? Para que eso corroborara nuestra fe. Correcto. ¿Verdad? Entonces, si por ejemplo tratan de ver que si los hizo los milagros, haz milagros para que te creamos, etcétera, etcétera, pero no hay un mensaje en que dice, mira, este es el principio por el cual tú te vas a regir ahora, y que si lo sacamos por conclusión, de acuerdo al Evangelio de Pablo, es lo que él hizo por cuenta de nosotros, ponernos en la cruz, etcétera, etcétera, citando Isaías inclusive, ¿verdad?, que él es el siervo sufriente, el cual iba a quitar el pecado del mundo. Ese es el sentido del evangelio, verdadero evangelio, ¿verdad? ¿Sabe que por eso cuando Pablo dice en Romanos 2:16, el juicio conforme a mi evangelio, hasta el capítulo 8, versículo 33, Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y dice, Dios justifica. Después dice, ¿quién condenará? Y dice, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió y Cristo intercede por nosotros. O sea que ahora Pablo está diciendo, el juicio conforme al evangelio, pero así, no es que te vas a perder y te van a ahorrar del libro de la vida. Él nos libró, dice en Colosenses, ¿verdad?, capítulo 1, versículo 13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Wow. en quien tenemos redención y perdón de pecados. Por el derramamiento Ahí de su está el sangre. evangelio también, ¿verdad? Ahí está el derramamiento de su sangre. Exactamente. Ahí está el Redentor. Así que, básicamente, el Evangelio, cuando empezó, vamos a decirlo, en embrión, Sí. ¿no?, fue Isaías. Isaías. Y cuando el ángel viene a Belén, hay unos pastores ahí cuidando sus ovejitas. Y el resto de la ciudad dormida, y el rey Herodes dormido, y dice el ángel, pero aquí yo no puedo llegar porque la gente no está velando. Y dice, no temas, mira, no, espérate un momentito, ha nacido un Salvador, Jesucristo. Él salvará al pueblo de su pecado, vayan y lo van a encontrar envuelto en pañales. ¿Te fijas esa definición, amigo? Es creador, redentor y salvador. Wow. Y eso es lo que es el círculo que completa Isaías. Es el ciclo del Cristo, de la cristología, que eso no se ejerce mucho en las religiones. ¿Por qué? Porque no conviene, ¿no? Así o sea, es. ¿por qué? Porque
Cuando te acercas a la cristología, es el sentido del evangelio. A donde hay cristología hay evangelio. Por eso en Isaías, como hay cristología y evangelio, en Pablo hay cristología y evangelio, en Juan hay cristología, hay evangelio. No, Isaías está hablando, dejen esos sacrificios ya, quiten eso, y de 800 casi años antes de nacer. Y después yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor. No, y después cuando va al 53, el Cordero que ya estaba allá, mira. Y lo pone en pasado. En pasado. Y después va al 43, ¿no? La 43. Y mira, yo ya soy tu Salvador, soy tu Redentor. Dice, mira, yo borré tus rebeliones y no me acuerdo de tus pecados. Recuérdamelo. Recuérdame, cuando vengamos a cuentas, que ya te perdoné. Eso es el Evangelio, bro. Ese es el Evangelio. Y se lo estaba diciendo Dios ya. En pasado, en verbo pasado, en una conjugación en pasado. Entonces, ese es el sentido cristológico. Y cuando entramos en un círculo cristológico, ahí hay evangelio. Correcto, porque cuando Pablo está diciendo la resurrección es conforme a mi evangelio, está diciendo en el capítulo 15, mira, Cristo resucitó, pero hay algunos que dicen que no. Y si Cristo resucitó, están en vuestros pecados. Exactamente. Y la fe de que ustedes es vana. Pero Cristo resucitó y les perdonó los pecados. Amigo, hemos hecho varios capítulos acerca del verdadero evangelio, de la locura del evangelio, de la gracia inmerecida, pero ¿qué te parece si entramos en un tema así rápido? Gálatas habla de si se predicara otro evangelio. Háblame de otros evangelios. Sí, bueno, el capítulo 11 de Segunda de Corintios, Pablo dice, oh iglesia amada, yo quiero presentarte como una novia para su marido, pero yo temo que como Eva fue seducida en transgresión cuando fue engañada, así se han corrompido vuestros entendimientos, porque si predican un Jesús diferente, un evangelio diferente y un espíritu diferente, bien lo vas a sufrir. No dice que te vas a perder, pero porque así sufre la gente. Seguro. Cuando hablan un Jesús te que no regresa a las tinieblas, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque el evangelio es la luz. Así yo soy la luz. Así es. Entonces, si estás en luz, no estás en tinieblas. Así es. ¿Verdad? Pero a ver, háblanos de otros evangelios. ¿Qué se ha hablado de otros evangelios? Bueno, los otros evangelios lo vinculan con el antiguo pacto. O sea, mira, el antiguo pacto dice que hay que matar ovejitas. Ok, Cristo es el Cordero. Pero acuérdate que tú tienes que hacer esto y hacer esto. Salvación por obras. Exactamente. Y dice que no la hacían como Dios dice, sino con su propia justicia. La su propia justicia. Y ahí entra lo que rompe todo eso, que es lo espiritual. Así es. Porque cuando es por la ley no es espiritual. Porque es algo que tú tienes que cumplir. Es piedra con carne. Entonces, por eso es que el evangelio la ley no es el evangelio, lógicamente. Correcto. Porque dice muy claramente, no es por obras. Dice que lo escrito en la piedra mata. Porque la ley corrompe y mata. Entonces dice, pero ustedes son letras de Cristo. Voy a hablarle como espirituales, ya no más piedra. Es nueva criatura. Wow. Eso ya no es en la ley. Eso es obra de Dios, brother. Porque es obra de Dios. Oye, pero mira, fíjate que el evangelio es tan poderoso, pero es tan misterioso, que precisamente por eso es que existen tantas denominaciones, tantas doctrinas, tantas creencias, que no vamos a hablar de ninguna en particular, sino ¿por qué pasó todo eso después que Lutero terminó de dar el mensaje que dio? Porque Lutero habló claramente explicando a Gálatas en el contexto correcto. Sí, cómo no. Y después se formó por gracia. En el 1500 pasó eso, pero ya en el 1833 surgieron en el 1844 horas, en el 1800 y por ahí sigue. 1910 también. Imagínate, entonces hicieron otros evangelios. ¿Por qué? Porque quisieron poner leyes de hombre, quisieron poner lo que la gente piensa o lo que la gente te quiere imponer de cómo te vas a salvo, siendo que el evangelio te dice que eres salvo por los méritos de Cristo, ¿verdad? Porque dice, los trabajadores amado Hijo, en quien tenemos ya redención y perdón de pecados. No, y otra cosa que cuando una religión, denominación, predica condenación, hay sentimiento de culpa. Claro. Porque no hay liberación. Entonces no hay evangelio. Están trabajando con la carne. Y están trabajando con otro evangelio. Y la carne siempre, como dice, está viciada de deseos de engaño. Efesios 4:22. Sí. O sea, si la carne está viciada con deseos de engaño, hay engaño, el diablo. Sí. O sea, que la carne es un diablo.
te engaña. Ujú. Entonces, si tú te guías por la carne, Sí. Incluso, eso Dios. inclusive fíjate, si nos acercamos un poco a denominaciones, normalmente hablan de que la iglesia, estás en la iglesia correcta porque la iglesia te salva, dijeron, pero eso es antievangelio, porque no te salva la iglesia, el evangelio te dice cómo eres salvo, y la iglesia es simplemente la congregación de los salvos. Esa es la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la novia, ¿verdad? Que por cierto la novia es la esposa de Oseas, es decir, la que era una prostituta, Tremendo. pero la redimió por su palabra, ¿verdad? Y la limpió, dice, y la presentó limpia. Pero las iglesias locales son las que fracasan, o pueden fracasar, se pueden quedar solas, pueden cometer una serie de irregularidades. Las iglesias locales. Como dice Pablo que presentó a la iglesia a Jesús, ¿cómo se la presentó? Sin mancha, Sin mancha. sin arruga. Ese es lo que nosotros llamamos la iglesia universal. Wow. La iglesia de Cristo, ¿verdad? Que son los redimidos presentados en un grupo que ahora, sí es cierto que tenemos pues dijéramos, una encomienda de predicar el evangelio en la carne también. Entonces las iglesias locales para eso están, Claro. pero no son la iglesia universal, son dos cosas diferentes. La iglesia de Cristo, la novia, ese es los redimidos. La iglesia redimida son los redimidos de Dios. Por eso dice Pablo que Cristo es la cabeza, Ujú. nosotros el cuerpo es la iglesia, Ujú. y los pies son de Jesús. Es lo de Jesús, exactamente. Entonces dice que la iglesia, hablando sin denominación y nombre, es cuerpo de Cristo. Y le dio dones a los hombres para edificación de la iglesia Es local. tremendo, brother. Ujú, de la iglesia local. Cuerpo de Cristo. Ujú. Pero oye, Seguimos un principio de Cristo, estamos bajo los principios de Cristo, está bien, pero todo lo terrenal y todo lo que tiene que ver en el sentido de denominación son iglesias locales. No están mal, pueden tener su cometido Claro. y hacen cosas muy buenas, Claro. pero hay que entender que es la iglesia local, que desde luego tiene que estar conectada a la iglesia de Cristo. Y nosotros le hablamos a la iglesia universal Exactamente. para El que, evangelio está dado ahí. para que se active la conciencia. Exacto. Ujú. Porque ahí dice que la conciencia de obras de muerte, dice Pablo, eso no funciona. Ahora, ¿quién va a ir a dar el evangelio? ¿Quién va a ir a predicar el evangelio a todo tribu, raza, pueblo y nación? A las iglesias locales. Exactamente. Pero que alguien nos predique el evangelio. Ahora, ahí es donde también tenemos también un patrón que también hay que seguir, conectados a la iglesia Es como universal. hemos dicho, Lutero empezó la reforma, pero esta es la del 21. Aquella fue la del año 1600, pero esta es la del 21. O sea, Así en el es. 1517 él empezó, pero nosotros estamos en la del siglo XXI. Así Esta es una es. reforma que hay cristianos en otros lugares que están por el mismo sentido. Y que tenemos que explicar el evangelio, como dijo Pablo. Exactamente, exactamente. Que traerlo de nuevo, colgar otra vez las tesis. Y nosotros no somos los que inventamos la Coca-Cola. No, simplemente somos ministros del evangelio, ministros de ese mensaje que nos dejó, de qué dice, de Ministro reconciliación, del Espíritu, del mensaje de reconciliación, de reconciliación, embajador. embajadores, ¿verdad? Pero Es sí, el evangelio. para llegar ahí, uno tiene que tener los conceptos claros, porque Pablo dice de gloria en gloria a su semejanza. Amén. Y entonces, ¿cómo llevamos a la Madre de Dios a una gloria y a otra gloria, a otra gloria? Con el estudio. Sí. Porque dice que el hombre interior se corrobora con el conocimiento. Vamos a ver en el próximo. Ajá, y dice también que por adentro me renuevo, pero por afuera me deshago. Exacto. Hay que ir adentro, Ujú, porque los cementerios están llenos de gente. ujú. Y nosotros por adentro, en el Espíritu, vivimos eternamente con Dios. Porque Eso es, dice Pablo somos en seres 1 Corintios 6:16, el que se une al Señor, un espíritu espíritu. es. Eso no muere nunca. Amén. El espíritu de vida Gloria ya a nos libró de los otros espíritus, ¿no? De la ley de Gloria pecado a y la Dios. muerte. Así es que vamos a seguir estudiando, vamos a seguir trayéndoles, a veces es repetitivo, pero necesitamos, así como se ha insistido los antievangelios, tenemos que insistir con el verdadero evangelio. Amén, ¿verdad? el verdadero Y- evangelio. Y que ustedes El de Pablo. estudienlo, coméntenlo, hagan sus preguntas, dialoguen, pueden discutir, pero traten de encontrar el evangelio de Cristo, ¿verdad? Fíjate que tú te pones a ver, Mateo escribió su epístola, Marco igual, Lucas igual, Ujú. y Lucas escribió a los Hechos también, y Juan. Pero Pablo escribió, ¿cuántas epístolas? Pues sí, son 14 cartas. Por eso esa es la esencia del Nuevo Testamento, ¿verdad?
Entonces, pero ¿qué hay en el trasfondo? El Evangelio. Eso es lo que nos dejó, o sea, ¿qué es lo que Cristo ya hizo? Es como si, por eso es el sello que vamos a hablar la próxima vez, es ya traemos el conocimiento y la fe en esto que ya está hecho. Ese es el Evangelio, no lo que vamos a hacer, no lo que vamos a dar, ni lo que vamos a creer, sino lo que ya está hecho, ¿verdad? Para todos. Pues qué bueno que estuvieron con nosotros. Acuérdense que este programa está hecho especialmente para ti y por eso le llamamos que es buenas noticias de gran gozo. Que Dios nos los bendiga ricamente. ¿Listo?